Como pequeña introducción a lo que es la renta básica, podríamos decir que es una idea muy sugerente y muy ambiciosa que viene de muy lejos, aunque la versión más moderna pues probablemente se ha desarrollado en torno al primitivo colectivo de Charles Fourier, liderado fundamentalmente por Philippe Van Parijs, pero llevamos ya veintitantos años que ha habido una producción ya tremenda sobre lo que es la renta básica por académicos de muy alto nivel y sobre todo desde que se configuró la red primero a nivel europeo y luego a nivel mundial de la renta básica, pues son miles las publicaciones que hay, los estudios y demás, de modo que no se puede decir que sea algo improvisado o que está poco, muy superficial. No, yo creo que hay una reflexión muy profunda, un debate muy amplio, por gente muy cualificada y muy dedicada al tema. Eso no quiere decir que la idea no siga en proceso de maduración, perfeccionamiento, concreción y que sean muy necesarios los debates. En primer lugar, hace falta un gran debate porque para poder llevar adelante y conseguir los objetivos que pretende, los objetivos realmente son tremendamente atractivos para mucha gente de muchas corrientes. Entonces, es muy importante un gran debate para que sea mucho mejor conocida. Porque aunque es verdad que a muchísima gente le suena lo de la renta básica, las informaciones que ha podido recibir a veces a niveles de determinados artículos de periódicos o noticias breves, pues han sido pues muy incompletos, muy confusos y realmente conocerlo a fondo pues no es tan fácil, es un tema complejo, o sea, la idea parece sencilla, pero luego su concreción y su realización pues tiene evidentes complejidades. Entonces, exige un gran debate, ¿por qué? Porque aunque tiene muchos partidarios, también tiene gente que claramente lo critica o está en desacuerdo. Y tanto adhesiones como rechazos se dan a veces por diversos motivos, lógico, en todo el arco que podríamos llamar todo el arco ideológico o todo el arco político. Prácticamente en muchísimos grupos políticos o muchísimas partes del arco ideológico podemos encontrar partidarios y podemos encontrar personas que o son más escépticas o más críticas. Lo que sí que interesa de todos modos, y esto es fundamental, es ver cuáles han sido los motivos fundamentales que están detrás de la renta básica y sobre todo puede empezar con la lucha contra la pobreza y por la erradicación de la misma, pero sigue con el tema de la lucha contra las desigualdades, avanza más adelante con todo lo que puede ser la construcción de el proporcionar un suelo desde el que poder con cada persona poder desarrollar su autonomía personal, en definitiva conquistar un alto nivel de libertad, pero libertad real, no libertad formal. Entonces, todo esto que estamos diciendo, mm, pues mm, queda enmarcado en lo que podría ser un desarrollo y una modernización de un estado de bienestar que avanzó muchísimo en los años después de la Segunda Guerra Mundial, pero que cuando llegó el thatcherismo y el reaganismo sufrió un varapalo tremendo y ha tenido muchísimos ataques después. Entonces, el estado de bienestar que hemos conocido en la época más gloriosa o que más ha podido avanzar es un tema que lo tenemos que modernizar y actualizar y ahí es ver cuál es el encaje que tiene la renta básica dentro del estado de bienestar o de qué modos podemos ir completando mejor ese estado de bienestar. Bueno, lo que vamos a pasar entonces ahora, después de esta introducción, de ver que el debate es importante incluso desde esta perspectiva más global del estado de bienestar, teniendo en cuenta que la renta básica no es una idea que ella sola pretenda resolver todos los problemas, ¿no? Nace para lo que nace y tiene sus posibilidades claras y sus limitaciones también, y lo que necesita es muchísimas más medidas que vayan complementando la respuesta a los problemas económicos y sociales.
Bueno, pues con esta pequeña introducción pasaríamos a definir la renta básica, que la mayoría de vosotros ya la conocéis, pero bueno, por si hay alguno que ha oído hablar menos de ella, y podríamos poner ya, compartir en pantalla el vídeo que teníamos, la presentación que teníamos. Por favor, Natalia, si lo podéis poner. Bueno, vamos pasando página. Sí, sí, por favor, adelante. Sí, aquí en definiciones. Tres definiciones que podemos considerar. La primera, la de la red de renta básica, que lo considera un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente en la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta. Esta es la red de renta básica en España, que la definición que sintetiza más lo que hay en lo que es la renta básica. La siguiente sería la de la red mundial de renta básica, que la define como el ingreso estable en tamaño y frecuencia y suficientemente alto como para que, en combinación con otros servicios sociales, constituya parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y para facilitar la participación social y cultural de cada persona. Y la tercera definición, que esta es súper breve, podría en definitiva resumirse en una asignación monetaria pública, individual e incondicional. Bueno, pues con ello pasaríamos a definir lo que hay detrás de estas definiciones, cuáles son sus características. Lo primero, una renta periódica en cash. Entre que sea en especie o que sea en cash, las opciones van claramente a que sea en cash, porque considera dar la oportunidad de que cada persona, con su autonomía y su madurez, elija cuál es a qué debe dedicar ese dinero para satisfacer mejor las necesidades que tiene. Pagada por la comunidad política donde se aplica. Se define un área política donde se desarrolla, que puede ser, pues podríamos pensar en la Unión Europea, podríamos pensar en los diversos estados, podríamos pensar en las comunidades autónomas. Bueno, como derecho de ciudadanía, no se trata de una simple ayuda al necesitado, no, está definida como un derecho de ciudadanía, como un derecho. Esto arranca ya de Thomas Paine y bueno, incluso antes ya hay algunos precursores. Universal es a todos sus miembros, definiendo bien, por supuesto, cuál es el universo, porque incluso en cualquier país pudiera suceder que tengan que tener un mínimo o de unos meses o unos años o lo que fuera de esto de empadronamiento o la condición que se pusiera. Individual, sin depender con quién conviva. Esto es una gran novedad, porque se entiende que muchas veces la pobreza no está repartida del mismo modo en las unidades de convivencia, y en una misma unidad de convivencia puede haber partes más débiles que necesitan tener su propia renta básica para tener un mayor poder de negociación con el resto del grupo o con quien pueda ser la figura dominante en la unidad de convivencia. Incondicional, esto sería sin control de recursos, no se controla los dineros que tiene cada cual, el patrimonio que tienen y los ingresos que tiene. Y la otra idea es sin exigencias de contrapartidas, es decir, no se exige ni que se busque trabajo asalariado, ni que esté obligatoriamente sometido a un proceso de formación o de búsqueda de empleo asalariado. En definitiva, es una renta que como derecho, y que lo que da es un suelo importante
de libertad real para tener satisfechas las necesidades básicas y desde él poder desarrollar su autonomía, su proyecto personal. Pasamos al siguiente. No, al siguiente. Bueno, no vamos a entrar en el tema de la historia de la renta básica. Yo creo que lo que nos interesa es ir cuanto antes a ver cuáles son las razones principales por las que invocan las personas más partidarias de la misma, y ver también los temas en los que pueden surgir más dudas, o hay más escepticismo, o hay más críticas. Entonces pasaremos rápidamente por la historia. Si hiciera falta lo único comentar en algún momento, pues no sé, que se vea, vamos a parar en el siglo aquí, algunos protagonistas del siglo XX, por ver algunas personas que han sido, que han o hablado clarísimamente a favor, o han tratado de propuestas muy similares, o han aportado algo a esas ideas. En concreto, en este siglo XX estamos viendo a Bertrand Russell, que fue premio Nobel de Literatura, pero una autoridad en muchos temas. Él se consideraba a sí mismo como un liberal, como un socialista, como un pacifista, o como un... Y que en su libro Caminos de la Libertad habla a favor de la renta básica. Bueno, los Milner, estos intentaron la propuesta del State Bonus al Partido Laboralista. El siguiente, Jan Tinbergen, por ejemplo, este fue el primer premio Nobel de Economía, que fue el que creó precisamente el término que luego más ha prosperado, que es el de renta básica, el Basisinnkommen. Siguiente, Eric Fromm. Eric Fromm perteneció dentro de el primer libro que escribió fue el del miedo a la libertad. Bueno, no el primero, pero de los que más famosos se dice fue el miedo a la libertad. Fue una de las personas que cultivó en Estados Unidos cultivó el humanismo socialista, y desde él bueno, tuvo las polémicas con todo lo que pudo ser el estructuralismo marxista. Y en su libro The Sane Society, que se publicó con el título de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, también se manifiesta favorable al tema de la renta básica. En el 1960 aparecen los economistas alternativos, que prepararon un memorándum a Johnson, al presidente Johnson, también con algunas ideas bastante cercanas a lo que podía ser la renta básica. El activista Martin Luther King, fue el defensor también de la renta básica. En el 68 vemos 1.200 economistas que proponen al Congreso de los Estados Unidos, representando a 125 o procediendo de 125 universidades, y hubo algunos intentos, incluso del candidato demócrata McGovern y del presidente Nixon, que estuvieron a punto de haber llegado a ser la primera renta básica implementada en el mundo. Como hemos comentado antes, el colectivo Fourier quizás es el que más lo actualiza y fomenta, y lo hace en un contexto cuando vuelve Van París de sus estudios en Oxford, perteneciendo a un partido ecologista. Se apunta a un partido ecologista en Bélgica, y allí le encargan preparar un plan de lucha contra el paro, que había llegado a unas tasas ya muy importantes en aquel momento. Y cuando él se enfrenta a ese problema y ve que tanto unos como otros, tanto los sindicatos como los empresarios, hablan continuamente de más crecimiento, bueno, él desde su mentalidad ecológica y viendo los problemas que podría generar un crecimiento mal orientado o no sostenible, ve que hay que buscar otras soluciones, y entonces descubre la de la renta básica y se pone a investiga y descubre mucho en el pasado, y participa en un premio que se crea del rey Balduino en Bélgica, con el colectivo Fourier, que se titula La Location Universelle, en definitiva la renta básica, que es premiado, y con ese premio, pues bueno, hace una publicación en revista, convoca una serie de reuniones, y a partir de allá, en el 1986,
se crea la red europea de la renta básica y en 2004 en Barcelona se transforma ya en red mundial y tiene un desarrollo amplísimo ya con un trabajo muy completo y que se ha ido realizando a lo largo de los años con unos frutos importantes, por lo menos a nivel teórico, diríamos. Pasamos adelante. Siguiente. Bueno, aquí es por ver unos cuantos premios Nobel, no todos ellos defienden la renta básica tal como la hemos visto descrita o definida pero de alguna manera se la han tomado en serio y han estado buscando aplicaciones de la misma o de algo parecido o fórmulas cercanas alternativas desde 1969 hasta el 2015. Es decir, que están todos ellos, no nos vamos a parar ahora, pero que veamos que no es un tema que esté ignorado por las personas que podríamos considerar más competentes o prestigiosas en el mundo de la economía. Es un tema que tiene un cierto respaldo importante a nivel teórico. Seguimos adelante. Y partidarios relevantes del siglo XXI, pues tenemos ahí pues, desde Samuel Britten, del comentarista del Financial Times, Jeremy Rifkin, Yanis Varoufakis, Rutger Bregman, bueno, todos ellos, incluso un candidato demócrata a las primarias de Estados Unidos, que no salió adelante, pero proponía un llamado dividendo de la libertad, que en definitiva era una renta básica para los Estados Unidos. No salió elegido, pero bueno, estuvo en el debate. Seguimos adelante. Y las principales experiencias de renta básica, podríamos decir que antes de los 80 en Canadá hubo, en Dauphin y Manitoba, en Estados Unidos ha habido varias, Nueva Jersey, bueno, todas esas, Colorado, Indiana, y la más importante quizá que arranca ya en los 80 es la de Alaska, que es probablemente la única renta básica, si bien es cierto que no llega a ser tan básica porque es muy pequeña, puede ser entre 2.000 o 3.000 euros anuales, de un fondo creado en base a las extracciones petrolíferas, de un fondo para repartir un dinero universal a todos los ciudadanos de Alaska, ¿no? Lo que sí que, a pesar de diríamos, su escasa cuantía, lo que sí que ha logrado es que Alaska sea probablemente el estado más igualitario, donde menos desigualdades hay de todo Estados Unidos. Otras experiencias están en Canadá, Brasil, Namibia, India, y la de Irán fue importante también porque fue bastante universal, aunque duró hasta el 2016 que dieron un cambio muy importante, pero han sido dos experiencias interesantes ambas. La de Alaska sigue en vigor. Y luego ha habido otras más o menos pequeñas, Kenia, o en municipios de Holanda, Italia, Uganda, China, Finlandia, en Canadá, en Ontario, en Brasil. Bueno, en definitiva suelen ser, por supuesto, temporales, de una cuantía no muy grande y con un colectivo sobre todo no muy grande tampoco. Entonces, algunas consecuencias se pueden sacar, pero tampoco demasiadas. Voy a intentar resumirlas un poquito en la siguiente exposición. Los resultados no son ni muy uniformes ni muy generales. La reducción es muy escasa o nula del número de horas trabajadas, es decir, no repercute negativamente, como algunos han pretendido criticar, de que una renta básica de estas disminuiría claramente la oferta de mano de obra. Hay mejoras en la alimentación, salud, en el estrés, mucho menos estrés, y en más formación. Estas son importantes. Mayor productividad y mejor calidad de vida, mayor flexibilidad en el uso del tiempo. Anda, se me ha ido. Sí. Algunas personas llegaron incluso a crear su propio puesto de trabajo, modesto, pero como autoempleo. Otros participantes aumentaron significativamente sus ingresos salariales. Aumentó el trabajo a tiempo parcial, algunos lo redujeron de total a parcial para poder hacer otras cosas o dedicarse a los cuidados o a actividades comunitarias. En algunos casos disminuyeron delitos de desesperación. En algunas personas jóvenes, como en el caso de Irán, disminuyó el interés por seguir en puestos de trabajo en muy malas condiciones, lo cual no es algo negativo, sino algo positivo. Yo creo que uno de los elementos interesantes del poder de negociación que da a las personas la renta básica es el poder decir no
a unos trabajos que se les puede considerar pues, los city jobs o los trabajos que son tremendamente desagradables o incluso tóxicos o nocivos o lo que fuera y muy mal pagados y demás, ¿no? Bueno, pues el poder decir que no a unos trabajos de ese tipo y que mejoren sus condiciones, pues es muy importante. Seguimos adelante. Vamos a ver entonces ahora, porque nos acercaríamos ya a la parte más importante de lo que queríamos hablar hoy, que sería las razones invocadas a favor de la renta y sobre todo luego las dudas que puede haber o las sombras por lo menos y que invitan a que haya un gran debate porque necesitamos una gran mayoría de personas que crean en el proyecto que finalmente converja como más interesante y como que da mejor respuesta a todo ello. El primero sería la erradicación y prevención de la pobreza. Por supuesto que la pobreza es un fenómeno mucho más complejo y no es meramente escasez de recursos económicos, pero diríamos que la pobreza estrictamente económica pues quedaría muy erradicada y además sin tener que esperar a que alguien sea pobre para sacarle de la pobreza, sino que siendo por adelantada la renta básica posibilitaría el que esas personas no cayeran en la pobreza porque tendrían garantizadas un mínimo a lo largo de toda su vida. La segunda sería disminución de las desigualdades. Evidentemente, un objetivo muy importante porque como estamos viendo, las desigualdades siguen aumentando. Hubo una época en que después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que vino Reagan y Thatcher, en que las desigualdades fueron disminuyendo de alguna manera y hubo el pacto ese social que de alguna manera se aprobó más o menos implícitamente al acabar la Segunda Guerra Mundial, de que bueno, pues, habría una economía de mercado, pero esta economía de mercado garantizaría niveles altos de empleo, cercanos al pleno empleo, y daría, si para el que no tuviera el empleo, unas prestaciones de desempleo, lo mismo la atención a la vejez, las pensiones, y sobre todo los dos grandes, los dos grandes temas fuertes que serían la sanidad y la enseñanza. Bueno, hubo una temporada de disminución de las desigualdades en el que las rentas del capital y las rentas del trabajo fueron disminuyendo las del capital y aumentando las del trabajo. Esto lo tiene estudiado Piketty en varios países occidentales, fruto de esas demostraciones y de la fuerza que tuvieron en aquella época también las centrales sindicales y de alguna manera el temor que se tenía también a que el ejemplo de la Revolución Rusa pudiera poner en peligro el statu quo de la economía de mercado en una democracia liberal. Entonces, las desigualdades después han vuelto a aumentar, aumentaron con la crisis del 2008 y han vuelto a aumentar ahora con la crisis de la pandemia que tenemos encima, que los que están ganando más dinero son los más ricos y los más pobres están quedando peor. Bueno, un tercer factor es lo que se ha venido a llamar la redistribución de la riqueza que viene del pasado. Esto lo que viene a decir es que para alguien para una mentalidad meritocrática que puede haber en las sociedades occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera lo que cada cual es capaz de producir con sus habilidades y su dedicación y su esfuerzo no depende únicamente de su mérito, ni mucho menos. Gran parte es heredado del pasado y eso de alguna manera es propiedad de todos o debería considerarse como propiedad de todos. Algo de qué es lo que podríamos pensar del estado natural de los recursos que la tierra y los recursos naturales en general, pues eso poco a poco fue habiendo apropiaciones primarias o primitivas, las primeras apropiaciones, y de ahí vinieron muchas diferencias después, pero se podía reconocer de alguna manera que todos los recursos naturales y todo lo que nos viene del pasado, como pueden ser infraestructuras, como puede ser desarrollo científico y tecnológico, como pueden ser
el, el instalaciones y demás. Hay muchas cosas que están condicionando esa capacidad de ser más rentables las personas en su esfuerzo laboral o en su esfuerzo de producción de bienes y servicios. Pero que gran parte no se debe a ello, sino que se debe a esa herencia que nos viene y que debería ser para todos, y que de alguna manera eso podría ser el reparto en el que consistiría la renta básica. Es decir, hay una parte que sí que se reparte meritocráticamente, pero otra parte que debe ser igualitaria para todas las personas que, como que se reconoce en la Declaración de Derechos Humanos, tienen derecho a vivir dignamente, toda la persona, ¿no? Bueno, el siguiente punto sería el de aumentar la libertad real, la autonomía y la dignidad de todas las personas para desarrollar su propio proyecto de vida. Este es un tema muy importante. No se trata únicamente de que haya libertad formal, de nada vale una libertad formal si no tienes medios económicos para poder ejercerla. Y difícilmente una persona puede ser autónoma si depende de una negociación entre dos partes con un poder muy desigual, como puede ser el contrato de trabajo, que aunque esté regulado por la legislación laboral, y aunque es verdad, las centrales sindicales defienden y amparan en gran parte que no se hagan grandes disparates, pero de todos modos hay un algo de desigualdad en la negociación entre el empresario y el trabajador, que muchas veces hace que si el trabajador no tiene para vivir, pues tenga que aceptar unos trabajos que no se deben aceptar ni debían funcionar así. Entonces, qué duda cabe que esta razón es importante de que aumente la libertad real, aumente la autonomía, la dignidad de todas las personas para desarrollar su propio proyecto de vida. El siguiente punto estaba el de evitar la estigmatización y la intromisión en la vida privada. Es indudable que muchas de las rentas mínimas que se han extendido en los países más desarrollados y que han ayudado a personas que estaban en una muy mala situación, con el fin de no gastar demasiado y no gastar en los que no lo necesitan, había que hacer unas comprobaciones y unas gestiones y unos controles de si esas personas realmente lo necesitaban o no, y si cumplían los requisitos o no, y si lo seguían cumpliendo después, que realmente eran muy estigmatizantes o están siendo muy estigmatizantes para las personas que lo padecen, por lo que tiene intromisión en su vida privada, etcétera, etcétera. Entonces, la renta básica tal como está diseñada en general, pues evita bastante esta estigmatización. Es una de las ventajas que tiene respecto a esas rentas condicionadas. Evitar la trampa de la pobreza. Este es otro punto importante frente a los que dicen que va a desincentivar el empleo. Esto claramente al revés lo incentiva. Si tú tienes una renta condicionada y está condicionada a que no tengas trabajo, a que no tengas unos ingresos determinados, en cuanto tienes esos ingresos, tienes que renunciar a la renta condicionada, renuncias a ella. Mientras que, y por ese motivo habrá veces que por aversión al riesgo o por el motivo que fuera, eh, habría gente que en determinadas ocasiones renunciaría a determinadas ofertas de empleo por el miedo a perder la renta condicionada o que vaya a tardar mucho tiempo en volver a cobrarla, sobre todo si la gestión pues, es lenta. Entonces, esto lo que haría es, como nunca tú la renta básica la cobras siempre, todo lo que después trabajes, salvo lo que te pueda gravar los impuestos en vigor, o el IRPF o lo que fuere, la renta básica ya la tienes y tienes una parte importante de lo nuevo que ganas. Bueno, ese sería un tema, el de evitar la trampa de la pobreza. Y otro tema sería mejorar la salud y la seguridad. Esto, lógicamente, con una mejor alimentación, es evidente que repercutiría en tener mejor salud y una mayor seguridad. Pasemos a la siguiente. A la, ¿sí?
Pasamos a la siguiente diapositiva. Natalia, pasamos a la siguiente. Si intentamos. Hola, que ¿Sí? vamos un poquito justos con el de tiempo, vamos a Sí. intentar un poquito. Bueno, pues pasamos rápido. No La renta alargarnos básica demasiado. como herramienta para garantizar derecho internacional a un nivel adecuado y a los objetivos de desarrollo sostenible. Pasamos a la siguiente. Bueno, los aspectos de trabajo y empleo ya hemos subrayado algunos de cómo puede ser interesante. La igualdad de género es otro tema importante porque la mujer, al ser individual, lo recibiría también la mujer, lo cual le crearía, tiene una ventaja a que lo reciba el pater familias de la unidad convivencial, ¿no? La democracia y la participación ciudadana podrían aumentar notablemente. Para la juventud sería una gran ayuda para conquistar antes la autonomía y para poder proseguir sus estudios, y ampliarlos, completarlos y demás. Y la eficiencia de la administración aumentaría muchísimo en el sentido de que se ahorraría mucho en costos de la burocracia, del seguimiento, primero del ver los requisitos para cobrar las rentas constitucionales, pero lo siguiente también, se ahorraría mucho en el control y seguimiento de todas estas personas. Pasamos a la siguiente y acabamos ya con esta entonces. Seguimos adelante, más adelante. Sí, siguiente, 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 aquí estaría ya. Bueno, veríamos a ver cuáles podrían ser los puntos para el debate que vayáis pensando para después de esta exposición y la siguiente que venga, que podríamos discutir después. La cuantía de la renta básica. Este es un tema sobre el que se puede hablar muchísimo porque ¿qué se entiende de satisfacer, que pueda satisfacer las necesidades básicas? Y el grave problema que hay. Si la cuantía es muy alta, es muy difícil de financiar. Si es muy baja, es fácil de financiar, pero no satisface suficientemente. Bueno, pues veremos los problemas que puede haber ahí. Si será financiable o no, bueno, pues esto depende también qué renta básica hayamos dicho y luego qué medidas utilicemos, qué tipos de figuras impositivas o qué otros tipos de figuras se pueden utilizar para hacerlo. Si será eficaz, si logrará realmente acabar con la pobreza y las desigualdades y demás, si será eficiente, si lo hará realmente a un precio razonable o lo va a hacer costando muchísimo, si será justa o no lesionará otros derechos o se entrará en problemas de una distribución injusta de lo que meritocráticamente se ha ganado. ¿Será viable políticamente? Bueno, esto sería un reto porque si es deseable y es posible, pues habría que trabajar para que realmente llegue a ser viable económicamente, políticamente, ¿no? Los efectos sobre el empleo y el trabajo, que aunque hemos visto algunos positivos, puede haber alguno también negativo. Efectos sobre el Producto Interior Bruto y otros indicadores más adecuados. Si quedará un colectivo estigmatizado, bueno, hemos visto que se liberaba de una cierta estigmatización, pero otros hablan de que se podría caer en otra estigmatización distinta. Y esta otra estigmatización distinta sería la de los prescindibles, mejor dicho. Serían todas aquellas personas que están cobrando la renta, que estuvieran cobrando la renta básica y no estuvieran haciendo ningún tipo de trabajo beneficioso para el resto de personas que viven en la sociedad. Entonces, es difícil que estas personas no padecieran una cierta estigmatización, con el peligro incluso de que quedaran dos grupos distintos de personas, las que están más integradas, que no solamente cobren la renta básica, sino que tienen otro trabajo, y estas personas que cobran la renta básica, pero no están integradas en otros trabajos útiles para la sociedad, aunque no sean empleos con contrato. Luego, el ámbito de aplicación inicial y hoja de ruta, esto crea sus problemas. ¿Cuál es el ámbito concreto desde donde debe arrancar y cómo? Y luego cómo seguiría y todos los problemas que se puedan plantear de efecto llamada, etcétera, etcétera. Controles que requeriría o qué podría ser. El tema de experiencias pasadas, presentes y futuras, qué consecuencias se pueden sacar de ahí y cuál sería lo más importante y lo más urgente hacer en torno al tema de la renta básica. Yo creo que con esto acabo mi exposición para que pueda hablar ahora Itziar y después entonces entraríamos ya en el debate.
Vale, muchas gracias. Eskerrik asko Javier. Ahora vamos a dar paso a Itziar. Después de la intervención de Itziar haremos pues, un pequeño debate y nada, sin más dilación le paso la palabra a Itziar para que nos cuente ella un poco su visión. Vale, es que ricasco. Bueno, yo voy a presentar sobre todo, como ya Javier ha hecho una pequeña introducción de en qué consiste la renta básica, ¿no? Y un poco las ideas principales que hay detrás de esta propuesta, pues voy a presentar como más concretamente la iniciativa legislativa popular que estamos llevando a cabo ahora en Euskadi. Voy a compartir pantalla yo también. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, Sí. perfecto. Bueno, eso, pues como decía, voy a presentar pues, un poco más concretamente en qué consiste, ¿no? la iniciativa legislativa popular que estamos moviendo ahora en Euskadi. Bueno, lo que es la explicación de qué es la renta básica incondicional, pues lo explico también por encima porque ya lo ha dicho Javier, pero bueno, resaltar sobre todo las tres características básicas, ¿no? Que creemos que son fundamentales para que se pueda considerar que una renta básica es incondicional. Y cuáles son, ¿no? Las características que nosotras defendemos en nuestra propuesta. Eso, que sería una propuesta individual que recibirían todas las personas de manera individual y no se pagaría pues, a las familias, ¿no? A las unidades de convivencia, que sería universal, es decir, que se entregaría a todas las personas residentes aquí en Euskadi, en nuestro caso, incluidas también las menores de edad, y que sería una renta incondicional que se entregaría sin ningún tipo de condición o requisito o exigencia de una contraprestación, ¿no? Bueno, así también un poco rápidamente por no enrollarme mucho, pero las razones, ¿no? O el contexto que nos lleva a exigir ahora una renta básica incondicional principalmente parten, ¿no? de 30 años de políticas de rentas condicionadas aquí en Euskadi, lo que ahora es la RGI, pero que ha tenido otros nombres. Que bueno, realmente fueron, ¿no? Unas políticas de rentas mínimas que fueron pioneras en todo el marco del Estado español, ¿no? Y se consideran referentes dentro del Estado español, pero que realmente después de 30 años no han conseguido acabar con la pobreza y sigue habiendo mucha población en situación de pobreza en Euskadi. Los datos hablan de que un 30% de todas las personas en situación de pobreza en la CAP no están accediendo a las políticas de renta de garantía de ingresos de RGI, ¿no? Por la exigencia de multitud de requisitos y obligaciones que dificulta que muchas personas puedan cumplir con todos los requisitos que se exigen o incluso, ¿no? que puedan ser capaces de llevar a cabo todos los trámites que son necesarios hacer para acceder a las prestaciones. Y eso está, según los datos, el 30% de las personas en situación de exclusión se están quedando fuera de la RGI. Pero es que además, dentro de las personas que sí que acceden a la RGI y cobran la RGI, tan solo la mitad consigue salir de su situación de pobreza y la otra mitad, más o menos, los datos varían entre un año y otro, pero es más o menos la mitad, sigue en estatus de pobreza. Entonces, pues eso, los datos son claros que después de 30 años realmente las políticas de renta de garantía de ingresos pues, no han conseguido acabar con la pobreza dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Además, bueno, presentan otros problemas, ¿no? Javier hablaba también de eso, del carácter familiar de las prestaciones, que presenta pues, problemas específicamente para las mujeres, que muchas veces no se ven atrapadas, ¿no? Dentro de unidades de convivencia que no les permiten la libertad igual de tomar decisiones económicas porque dependen de la renta que se da a la unidad de convivencia en su conjunto. Y bueno, y especialmente también las personas jóvenes que también presentan muchos problemas, ¿no? Para la emancipación de las personas jóvenes de núcleo familiar porque se tiene, ¿no? La unidad de convivencia como referencia a la hora de otorgar la RGI. Y bueno, y sobre todo también destacar la inserción laboral, que más que como un derecho de las personas perceptoras de RGI se entiende como una contraprestación, ¿no? Y una obligación y casi como una excusa para expulsar a las personas del sistema, penalizando a las personas que rechazan ofertas de empleo o que dejan trabajos voluntariamente pues, sin tener en cuenta, ¿no? las condiciones laborales que pueden tener sus trabajos. Pero bueno, también más allá de lo que es la propia ineficacia del sistema de renta de garantía de ingresos, también
el contexto actual, ¿no? Que ya ha dejado claro que el sistema de empleo es incapaz de poder garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población y de ofrecer un empleo digno para la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, pues sabemos eso, el sistema de empleo se ha demostrado también incapaz, ¿no? Tanto de ofrecer empleo para todas las personas como de ofrecer empleo en buenas condiciones para todas las personas. Y bueno, eso sí, tampoco me voy a enrollar mucho, pero también, ¿no? Esta centralidad del empleo para la satisfacción de las necesidades básicas, pues como lleva también años denunciando el movimiento feminista, pues deja fuera, ¿no? Todo el trabajo de cuidados que no es remunerado y que llevan a cabo las mujeres en la esfera doméstica y demás. Bueno, tampoco me enrollo con el contexto, que si no... bueno, en concreto también tenía aquí explicado un poco, ¿no? Cuáles son las diferencias entre una renta básica incondicional y políticas de rentas condicionadas como la RGI en Euskadi o bueno, otras como el ingreso mínimo vital que se ha aprobado ahora a nivel de todo el Estado español, por diferenciar un poco, ¿no? Que nos lleva a exigir una renta básica incondicional y no una RGI o una mejora de la RGI que ya está implantada. La individualidad presenta muchos beneficios frente a que se cobre por familias o por unidades de convivencia, especialmente para las mujeres, como he dicho antes, que sea una renta universal y no se otorgue únicamente a las personas en situación de pobreza, ¿no? Que podría parecer lo lógico, si queremos resolver la pobreza, dársela solo a las personas que están en situación de pobreza, pues plantea bastantes ventajas que se dé a todas las personas en lugar de solo a las más pobres o las que estén en situación de más vulnerabilidad. En primer lugar, porque evita la estigmatización, ¿no? El tener que ponerte como la categoría de pobre, que eso puede suponer muchos obstáculos para las personas en situación de mayor vulnerabilidad para acceder a las prestaciones. Y además que simplifica mucho toda la administración y el acceso a las prestaciones, ¿no? O sea, muchas veces la gran cantidad de trámites y controles que son necesarios para mantener un sistema en el que hay que comprobar que las personas son pobres para que puedan tener acceso a esta prestación, pues implica que mucha gente se va quedando por el camino que no puede a las prestaciones y que se otorgue directamente a todo el mundo como un derecho social, pues facilita mucho que precisamente todas las personas que están en situación de más vulnerabilidad pues puedan acceder a esta renta. Y bueno, y sobre todo también el carácter preventivo, ¿no? En lugar de tener que esperar a que una persona esté en situación de exclusión y encima lo demuestre y realice los trámites para demostrarlo, pues es mucho más efectivo eso, garantizar ese mínimo, ¿no? Todos los meses para evitar precisamente que las personas pues caigan en la pobreza. Y bueno, a nivel también de la incondicionalidad frente a la exigencia de contraprestaciones, ¿no? Como he dicho antes, también muchas veces los itinerarios de inserción y de inclusión en el mercado laboral se utilizan como contraprestaciones y como formas, ¿no? Casi de control administrativo que obligan muchas veces a las personas a tener que aceptar ofertas de empleo igual en condiciones precarias porque si no se les quita la prestación, ¿no? Y esto podría ser una forma pues, de otorgar mayor libertad a las personas de RGI, pero en general a todo el mundo para tener más libertad para elegir a qué tipo de empleos quieren dedicar su vida y en qué condiciones quieren trabajar, ¿no? No verse obligadas a tener que aceptar cualquier empleo en unas condiciones de mierda para poder vivir. Sentido, ¿no? También nos parece interesante la renta básica incondicional precisamente por esa oportunidad que ofrece, ¿no? de garantizar el derecho a una subsistencia digna a un mínimo más allá de la participación en el mercado de trabajo, ¿no? Y lo que ofrece eso en términos de negociación de las condiciones laborales, pero también de autonomía del mercado de trabajo y de posibilidad ¿no? de llevar a cabo proyectos de vida más allá del mercado de trabajo y ¿no? abrir tiempo para los cuidados o para la participación política o para la cultura, bueno. Y bueno, también resaltar, ¿no? que nuestra propuesta de renta básica también es importante que esta se financie a través de los impuestos y vaya acompañada de una reforma fiscal progresiva que suponga una redistribución de las rentas, ¿no? Desde las personas más ricas pues, a las personas más pobres. Y también señalar que nuestra concepción de esta renta básica no puede suponer un recorte de otros derechos del estado de bienestar que ya están asentados, como puede ser la sanidad o la educación, ¿no? O sea, nuestra visión es que la renta básica sea así un derecho más dentro del paquete de servicios públicos y del estado del bienestar
y que no suponga un recorte de estos, ¿no? Y bueno, en este sentido también que bueno, al final la renta básica es una herramienta, ¿no?, que puede ayudarnos a avanzar en un proyecto de transformación social, pero tampoco pretendemos que sea la solución a todos los problemas o que por sí misma cambie todo el sistema, ¿no? Sin extenderme más, voy en concreto a lo que planteamos, ¿no?, en nuestra iniciativa legislativa popular. Bueno, esto es el articulado que hemos planteado, esto lo está también en la web si queréis leerlo como más detenidamente, pero bueno, en principio lo que planteamos es implantar una renta básica incondicional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que sería una prestación monetaria mensual que permitiría la satisfacción de las necesidades básicas. Esta parte es importante, ¿no?, que tiene que ser suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas y sin que recibir esta renta pues tenga eso, la exigencia de ningún tipo de contraprestación o de ningún tipo de requisito que deba cumplirse para recibirla. Y eso, como decía también al principio, pues las características básicas sería una renta universal que cobrarían todas las personas, también individualmente, y que eso no estaría condicionada ni a los ingresos económicos, ni a la participación que se hacía en el mercado laboral, ni a ningún tipo de requisito, ni nada. Se establecería como un derecho subjetivo que debería garantizarse independientemente, ¿no?, de lo que pudiera ocurrir con los presupuestos. O sea, debería financiarse a través de los presupuestos del gobierno vasco y eso, y garantizarse como un derecho subjetivo. Y bueno, lo que perseguimos así a nivel general serían 4 finalidades que se relacionan también con lo que comentaba Javier antes, ¿no?, de incrementar el grado de autonomía y libertad de la población, empoderándola para que pueda tener eso, más libertad a la hora de elegir sus proyectos vitales o laborales o de formación o lo que fuera. Acabar también con las situaciones de pobreza y las condiciones que propician su reproducción y sustituir, ¿no?, el sistema de rentas mínimas condicionadas de la RGI aquí en Euskadi por una renta básica incondicional que permitiera pues eso, un reparto más justo de la riqueza, ¿no? El único requisito que planteamos es demostrar 3 meses de residencia efectiva aquí en Euskadi, ¿no?, inmediatamente anterior a la solicitud. Establecimos los 3 meses porque es lo que diferencia, ¿no?, que una persona esté de tránsito en un territorio que se establezca pues, de forma más o menos estable, y por eso establecimos 3 meses, que no necesariamente deben ser acreditados a través de empadronamiento, ¿no?, reconociendo también que muchas personas migrantes tienen esa dificultad igual para acceder al empadronamiento, pero sí habría que demostrar pues, que se han residido aquí 3 meses pues, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y bueno, eso, el importe que hemos establecido en concreto sería de un mínimo de 900 euros mensuales, también, ¿no?, con esa idea de que fuera superior al umbral de la pobreza. Entonces sería pues, para las personas adultas como mínimo eso, 900 euros mensuales, y luego para las personas menores de edad, partiendo de las equivalencias de la OCDE, pues hemos establecido que para las personas menores de 14 años el importe sería del 30% que se estableciera, ¿no?, para la renta básica de los adultos, que en el caso de 900 euros mensuales pues serían 270 euros para las menores de 14 años, y luego entre las personas de entre 14 y 18 años sería el 100%, que en este caso pues serían 450 euros. Bueno, también no he dicho que las personas, si son menos de 18 años pero están ya emancipadas del núcleo familiar, pues recibirían también la renta básica de las personas adultas. Y luego también hemos establecido como requisitos, ¿no?, que esta cantidad se iría incrementando en el IPC anual de Euskadi siempre que fuera una diferencia positiva, y que esta cantidad nunca podría ser inferior al umbral de la pobreza relativa de la calle, ¿no? Si el umbral fuera de 1.000 euros, pues la renta básica debería ser mínimo de 1.000 euros. Y bueno, eso, también señalar que también en principio la renta básica incondicional, ¿no?, sustituiría al sistema de garantía de ingresos actual y a las prestaciones no contributivas, pero hemos establecido una excepción en la ley y una disposición transitoria que, como no hemos contado el precio de la vivienda dentro de los 900 euros de renta básica, pues, y en tanto que el derecho a la vivienda no se garantice de forma efectiva y de verdad ¿no?, dentro de Euskadi, pues hemos establecido que las prestaciones no contributivas, en este caso en Euskadi es la prestación complementaria de vivienda, que se establece, ¿no?, para sufragar los costes de la vivienda, pues mientras no se garantice de manera efectiva el derecho a una vivienda, pues se mantendrán
las prestaciones no contributivas dedicadas a eso, a pagar los costes de la vivienda, independientemente, ¿no?, de que las prestaciones no contributivas en general pues, sean sustituidas por una renta básica. Y bueno, nada, por terminar un poco y explicaros un poco cómo, en qué fase estamos, presentamos el 18 de febrero la propuesta de ILP al Parlamento Vasco, que ya está más o menos aprobada y bueno, estamos como terminando de realizar algunas gestiones con las firmas online y demás, y preveemos más o menos después de Semana Santa empezar con la recogida de firmas. Bueno, no sé si sabéis en qué consiste más o menos como los trámites de una iniciativa legislativa popular, pero lo explico así también un poco rápido. Eso, una vez que empecemos con la recogida de firmas, tenemos 4 meses para recoger 10.000 firmas, que haremos recogida tanto en papel como de manera digital. Y eso, y una vez se consigan las firmas y termine este plazo para la recogida de firmas, ya se puede presentar la iniciativa legislativa popular al Parlamento y para, ¿no?, que se decida si se debate y demás. Entonces, eso, estamos un poco en eso. Tenemos, bueno, un grupo, ¿no?, una promotora que es a nivel legal como un grupo, somos 16 personas, si no me equivoco. Creo que tengo alguna compañera ahí que me corrija, si no. Que eso es como a nivel legal como el grupo que es necesario, ¿no?, que esté como detrás de la ILP, pero tenemos también asambleas en los 3 territorios de Euskadi que por supuesto están abiertas a todo el que quiera participar y eso, y no sé si me dejo algo. Haremos también una petición, ¿no?, de adhesiones a organizaciones y demás. Y eso, no sé, creo que podemos dejarlo ya aquí y pasamos al debate.